Esta parábola del hijo pródigo la hemos escuchado, la hemos leído muchas veces, pero esta parábola del hijo pródigo es un tema, es una parábola indispensable en este tiempo de la Cuaresma que estamos viviendo, que estamos celebrando, porque es el hijo que vuelve al Padre. Dicen algunos teólogos que esta parábola no debería de llamarse del hijo pródigo, sino más bien del padre pródigo, por su largueza para su hijo, por su amor. Por eso quise empezar esta charla con este canto que nos apoyaron las muchachas del coro: Nadie te ama como yo, porque bastante pródigo es nuestro Padre Dios en su amor para con nosotros, que aunque nos vamos lejos de Él, aunque nos retiramos de Él, Él siempre nos está esperando. Él siempre está mirando a lo lejos para ver cuándo regresa su Hijo. Pues bien, fíjense que en una ocasión un teólogo le preguntó a un grupo de personas, un teólogo le preguntó a un grupo de personas: ¿dónde está Dios? ¿Dónde se encuentra Dios? Y las personas se sorprendieron por su pregunta. ¿Cómo que dónde se encuentra Dios? Casi se burlaron del teólogo. Pues, ¿qué te pasa? El mundo está lleno de su esplendor. Dios está en todas partes, le dijeron. Dios está en todo lugar. Dios está en los niños. Dios está en las flores, Dios está en el amanecer, Dios está en todo el mundo. Como aprendimos muchos de nosotros en el catecismo, cuando nos enseñaban el catecismo en forma de cancioncitas, ¿se acuerdan? Que la catequista nos decía: ¿dónde está Dios? Todavía no. ¿Dónde está Dios? Y nosotros respondíamos: Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Así se le aprendía a uno, como si fuera una pequeña canción, ¿no? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y cuando el teólogo lanzó esta pregunta: ¿dónde está Dios?, dijeron: pues ¿cómo que dónde está Dios? Dios está en todas partes, ¿no? Dios está en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Y el teólogo respondió: tal vez, pero no es del todo cierto. ¿Cómo? ¿Cómo que no es del todo cierto? Nosotros podemos decir que Dios está en esto, que Dios está en lo otro, que Dios está en aquello, que Dios está más allá. Le dieron muchas opciones, ¿no? De, según ellos, ¿dónde está Dios? Es que Dios está aquí. Es que Dios está allá, Dios está en esto, Dios está en lo otro. Y a cada respuesta el teólogo decía: no, yo creo que ahí no está Dios. Entonces la gente se impacientó y luego le preguntaron: bueno, entonces tú dinos dónde está Dios. Si no nos dices, si no aceptas lo que te decimos, ¿en dónde está Dios? Dinos tú, pues, ¿dónde se encuentra Dios? Y entonces el teólogo respondió: Dios está donde lo dejen entrar. Ahí está Dios. Dios está, pero está donde lo dejen entrar. Dios está en nuestro mundo. Dios está en medio de nosotros, está en lo interior de cada uno, pero hay que reconocerlo y hay que permitirle que esté vivo. Es aquí, en el sitio donde nos encontramos, donde se trata de hacer brillar la luz de la vida divina escondida, ¿no? Ahí es donde se encuentra Dios, decía Martin Buber. Ponemos la siguiente, por favor. Decía Martin Buber, que era un filósofo y teólogo y escritor judío. Aquí, es aquí en el sitio donde nos encontramos,
en donde se trata de hacer brillar la luz de la vida divina, que a veces está como escondida. Así decía este filósofo y teólogo y escritor judío. Es importante, queridos hermanos, hermanas, reconocer que Dios está presente, que su amor lo penetra y lo envuelve todo. San Juan de la Cruz, un famoso santo español, ponía en boca de Cristo esta sentencia. Decía San Juan de la Cruz: desdichado de aquel que de mi amor ha hecho ausencia y no quiere gozar de mi presencia. Y también el mismo San Juan de la Cruz, el mismo San Juan de la Cruz decía también: Señor Dios mío, tú no eres extraño a quien no se extraña contigo. ¿Cómo dicen que te ausentas tú? Efectivamente, queridos hermanos, queridas hermanas, no hay mayor desdicha que ausentarse de Dios y huir de su presencia. A veces, todavía no. No hay mayor desdicha que ausentarse de Dios y huir de su presencia. Y no hay mayor gozo que creer en Él y disfrutar de su divina presencia, ¿no? Alguna vez dijo alguien: si perdiste dinero, no te preocupes, no has perdido mucho. Pero si pierdes un amigo, entonces sí preocúpate, porque has perdido algo valioso. Pero si pierdes a Dios, entonces lo has perdido todo. Y efectivamente, queridos hermanos, cuando perdemos a Dios, lo hemos perdido todo. Y fíjense que una de las cosas que hoy les quiero decir es que el hombre, el ser humano, cuando digo el ser humano me refiero al hombre y a la mujer. El hombre, ahora sí la siguiente, el hombre, el ser humano se empeña en huir, ¿no? El ser humano se empeña en huir. De eso hablaba la parábola del hijo pródigo que acabamos de proclamar. Es el hombre, es el ser humano que huye de Dios. Eso es lo que escuchamos en la parábola del hijo pródigo, que huye de su padre, que se aleja de su padre. El ser humano, el hombre, la mujer, huye de Dios y lo ha hecho desde el principio. Pero como resulta que Dios está en lo más íntimo de cada uno, al huir de Dios, el ser humano está huyendo de sí mismo. Así como lo escucha. Cuando el ser humano huye de Dios y como Dios lo llevamos dentro de nosotros mismos, entonces cuando queremos huir de Dios, en realidad estamos huyendo de nosotros mismos. Ponemos la siguiente diapositiva, ¿no? No, es la anterior, es que te estás adelantando, Marco. La anterior, por favor. No alcanzo a ver cómo dice ahí. ¿El hombre qué? Sí, el hombre se empeña en huir. Entonces, cuando el hombre se empeña en huir, entonces, como Dios está dentro del hombre, del ser humano, el hombre se empeña en huir de sí mismo. Y habrá que preguntarnos, ¿podemos huir de nosotros mismos? ¿Será posible que huyamos de nosotros mismos? ¿Quiénes huyen? Hay muchas clases de huidas, ¿no? ¿Quiénes huyen? Ponemos la siguiente diapositiva, por favor. Perdón, es que estoy aquí un poquito confundido con las diapositivas. La parábola del hijo pródigo narra la huida del hombre de Dios, la huida del hombre de Dios, pero ¿puede el hombre huir de Dios? Porque querer huir de Dios es como querer huir de sí mismo. No se puede huir de nosotros mismos, por eso no podemos huir de Dios. ¿Quiénes son los que huyen? Ponemos ahora sí la siguiente diapositiva.
hay muchas clases de huida. ¿Quiénes huyen? Hay muchas clases de huidas. El que busca tesoros, huye. El que persigue el placer, huye. El que evita responsabilidades, huye. El que teme el diálogo y el encuentro, huye también. El que no se encuentra a sí mismo, también huye. Y también el que se aturde y que se droga con lo que sea, también huye. El que vive para el consumo, huye. Y el que no reflexiona y el que no reza, también huye. Ahí ponemos la siguiente: y el que pierde la fe, también huye. Son muchas clases de huidas. El ser humano siempre está tratando de huir, de irse lejos de Dios, como escuchamos en la parábola del hijo pródigo. Pero ¿saben qué es lo peor, queridos hermanos, hermanas? Lo peor de todo es que la huida no nos lleva a ninguna parte. Eso es lo más peliagudo. Ponemos la siguiente: la huida no nos lleva a ninguna parte. O en todo caso nos lleva la huida a la insatisfacción, nos lleva al nerviosismo, nos lleva a la angustia, nos lleva a la insatisfacción. La huida nos lleva, en pocas palabras y para terminar pronto, la huida nos lleva a cuidar cerdos y a pasar hambre. A eso nos lleva la huida. Así terminó el hijo pródigo. Cuando huyó de Dios, cuando huyó de su padre, cuando se alejó de su padre, terminó cuidando cerdos y con hambre. Así terminamos también nosotros cuando tratamos de huir de Dios. La huida, decía, ponemos la siguiente diapositiva, por favor. La huida no lleva nunca a nadie a ningún lado. La huida no lleva a nadie a ninguna parte. Así decía Antoine de Saint-Exupéry, no creo que así se pronuncia, no estoy seguro. Antoine de Saint-Exupéry, un escritor francés, un piloto aviador francés, autor del Principito. Yo creo que algunos de ustedes han leído ese libro, El Principito. Y este autor francés, este escritor francés decía: la huida no ha llevado nunca a nadie a ningún sitio. Por eso, queridos hermanos, no huyamos de Dios, porque en primer lugar no podemos huir de nosotros mismos, y en segundo lugar no vamos a llegar a ningún lado. Nos vamos a encontrar con un callejón sin salida. Cuando queremos huir de Dios, nos vamos a encontrar con un callejón sin salida. No llegaremos a ninguna parte. Estar en Dios, tener conciencia de Él, creer que nos ama y que nos llama, cambia totalmente la vida de las personas. Cuando realmente nosotros tenemos conciencia de Dios, cuando realmente creemos que nos ama y que nos llama, eso puede transformar por completo nuestra vida, la vida de las personas. Así le pasó, por ejemplo, a Paul Claudel. Aquí vamos a poner la siguiente diapositiva, por favor. Ese señor es Paul Claudel, otro francés para variar. Así le pasó a Paul Claudel, que fue un gran poeta y dramaturgo francés del siglo XIX. En la Navidad de 1886, dice él: yo no tenía nada que hacer y fui a las vísperas cantadas en la Catedral de Notre Dame, allá en París, esa famosa catedral que se quemó hace unos cuantos años, ¿no? Dice que fue a las vísperas cantadas de Notre Dame en París
esperando que las ceremonias religiosas le iban a brindar a él. Eso era lo que él buscaba. Él no iba buscando a Dios, Él iba buscando que las ceremonias religiosas le dieran una especie como de inspiración poética, porque él era poeta y él andaba buscando por donde quiera inspiración para escribir su poesía. Y él fue a esa ceremonia de las vísperas de la Navidad, ahí en la catedral de Notre Dame, buscando no a Dios. Él iba buscando musas, inspiración para escribir un poema, ¿no? Y de pronto, dice Paul Claudel, de pronto él no iba buscando a Dios, él ni siquiera creía en Dios. Él fue a esas vísperas de la Navidad a escuchar el canto de los coros, buscando una inspiración. Quiero inspirarme porque quiero escribir un poema. Él iba buscando las musas, él no iba buscando a Dios. Y de pronto dice este poeta español, poeta francés, y de pronto y de improviso me entró, no sé por qué, no sé ni cómo, la conciencia de Dios como una gran realidad personal, como alguien, no como algo, sino alguien. Él iba buscando algo y encontró a alguien, y desde ese momento toda su mentalidad y toda su vida se transformaron por completo. Y un poeta, Paul Claudel, que no creía en Dios, o a lo mejor creía, pero pues creía como muchos de nosotros que creemos en Dios, pero como que no sentimos su presencia. Ese Paul Claudel ahí buscando musas, buscando inspiración para escribir un poema, ahí de pronto Dios quiso tener un encuentro con él, y Paul Claudel, un tipo que no era muy religioso, no era muy cristiano, se convirtió a Dios. Queridos hermanos, queridas hermanas, Dios está presente y Él nos llama por nuestro nombre y nos ama. Sus ojos amorosos lo ven todo y están fijos siempre en sus criaturas, y nos ve donde quiera que nosotros estemos. No podemos huir de su presencia. Él está donde quiera que nosotros vayamos, ¿no? Yo me acuerdo mucho cuando era un niño, ahí en mi pueblo, en mi parroquia, cuando mi mamá me llevaba al templo. Mi parroquia tenía un altar antiguo de madera, muy hermoso el altar, y ese altar tenía al centro, en la parte más alta y al centro, tenía un triángulo, y dentro del triángulo un ojo tremendo, enorme, ¿no? Y yo me acuerdo que le decía yo a mi mamá, le preguntaba yo a mi mamá, oye mamá, ¿qué es eso? ¿Ese ojo qué es? Y mi mamá me decía, ese es el ojo de Dios. Y ese ojo te persigue a donde quiera que tú vayas, te ve donde quiera que tú estés y sabe todo lo que tú haces. Y yo me acuerdo que volteaba y veía el ojo y decía yo, ¡ay, Jonás! No, me daba miedo. Eso de que, como dice el dicho, ¡ay, Jonás! Dijo la ballena, ¿no? El pensar que ese ojo me veía donde quiera que yo estaba, donde quiera que yo me metía, todo lo que yo hacía, ¿no? Así es la mirada de Dios, nos ve donde quiera que estemos, no se puede huir de su presencia. Él está donde quiera que vayamos, te ve donde quiera que estés y te llama por tu nombre y te mira y también te comprende y también conoce todos tus sentimientos y también conoce todos tus pensamientos, hasta tus pensamientos más íntimos. Él conoce tu debilidad, Él conoce tu fortaleza.
Él te ve en tus días de alegría, en tus días de gozo, pero también te ve en tus días de pesar, en tus días de tristeza, ¿no? Él observa tu semblante, Él ve tu semblante, así como un enamorado contempla el rostro de su amada, así también Dios te contempla siempre. Creo que ahí va la siguiente diapositiva. Ahí ustedes disculpen la comparación que estoy haciendo, pero así como esa mirada de ese gato, una mirada profunda, así es la mirada de Dios hacia nosotros, ¿no? Él observa tu semblante, así como un enamorado contempla el rostro de su amada, así Dios te contempla siempre. No importa que estés gachote, así como lloviznando, ¿no? Así como su servidor que está más feo que la fregada, ¿no? Por muy feo que estés, Él te mira con amor, Él nos contempla más. Es más, a mí se me hace que a los gachotes nos contempla más. A los que estamos más federicos nos contempla más. Precisamente porque como nadie nos valora, pues Él sí nos valora, ¿no? Él sí lo hace. Él oye tu voz. Él percibe los latidos de tu corazón. Incluso tu misma respiración no se le escapa. Y tú no puedes amarte más de lo que Él te ama. Por eso quise empezar la charla con esa canción de Nadie te ama como yo. Nosotros escuchamos esa canción, incluso tal vez la cantamos, pero como que no nos cae bien el 20 del gran amor que Dios siente por nosotros, ¿no? Decimos, pues sí, dicen que Dios nos ama a todos, pero pues nos ama a todos, ¿no? No. Él cuando decimos que nos ama a todos, no quiere decir que así, aquí a toda la bola, a todos los que están aquí, yo los amo a todos. No, Él te ama personalmente a ti, a ti, a ti, aquel, aquella, al otro, y incluso hasta el que vaya afuera pasando y ni siquiera se digna voltear al templo, a ese también Dios lo ama. Él nos ama a todos, ¿no? Él oye tu voz, Él percibe los latidos de tu corazón, tu misma respiración no se le escapa y tú no puedes amarte más de lo que Él te ama. Nos ama tanto que hasta nos ama más de lo que nosotros nos amamos a nosotros. Así decía el cardenal John Henry Newman, un cardenal norteamericano allá por los 50, los 60, muy famoso en Estados Unidos. Él decía, tú no puedes amarte más de lo que Él te ama. Y queridos hermanos, creer que es un Padre amoroso, un Padre que está presente en todos los momentos de la vida y pendiente de cada uno de los seres humanos, eso como que ayuda a caminar. Eso como que nos ayuda y nos anima a seguir caminando, a seguir adelante. Creer en su bondad, creer en su providencia, eso es una gran luz para cuando la noche se acerca, para cuando se oscurece la fe, cuando yo estoy seguro de que Dios me ama, cuando yo estoy seguro de que Él está pendiente de mí y de cada una de las personas, eso nos anima a seguir adelante. Luego de pronto en la vida, a veces como que le entra a uno, ya no vale la pena seguir adelante, ya me rindo, me doy, ya estuvo, tantos problemas, tantas situaciones, ya no quiero seguir adelante, ya no quiero caminar. Pero cuando sabemos, no sabemos, sentimos, porque una cosa es saber y otra cosa es sentir, ¿no? Sentimos que el amor de Dios es tan fuerte por mí y por todos, cuando creo en su bondad, ¿no? Cuando experimento su amor
y su bondad y en su providencia, eso me anima a seguir adelante. Eso me anima a seguir caminando, aunque a veces sienta que ya no tengo fuerzas, aunque a veces sienta que ya no puedo. Y todo, queridos hermanos, queridas hermanas, todo va bien cuando creemos y cuando caminamos en la presencia de Dios. Todo cambia cuando lo dejamos entrar, como dijo el teólogo, ¿no? Cuando les preguntó el teólogo a la gente, ¿dónde está Dios? Está aquí, está allá, está en esta otra cosa, está en otra situación, está en esto otro. Dijo el teólogo, tal vez, pero no estoy muy seguro. ¿Cómo que no? Pues entonces, ¿dónde está Dios? Dios está donde lo dejen entrar. Y todo cambia, queridos hermanos. Vamos a poner la siguiente diapositiva. Todo cambia, cuando lo dejamos entrar, ¿sí? Cuando lo dejamos entrar, Él pasa a ser parte de nuestra vida, cuando lo dejamos actuar, y todo, absolutamente todo es posible para aquel que cuenta con Dios. Todo es posible para aquel que cuenta con Dios. Por eso, queridos hermanos, hermanas, no podemos huir de Dios. No puede ser que huyamos de Dios, porque querer huir de Dios es como querer huir de mí mismo. Y yo pregunto, ¿podremos huir de nosotros mismos? Cuentan que en una ocasión, vamos a poner la siguiente. Bueno, aquí está lo que decía ahorita, ¿no? Es la primera de las primeras diapositivas. Dios está en donde lo dejen entrar. Así les preguntó el teólogo a la gente que escuchaba aquella conferencia que él estaba dando, ¿no? ¿Dónde está Dios? Es que Dios está aquí, Dios está allá, Dios está en esto otro, Dios está en aquello. No, decía el teólogo, no estoy muy seguro de que esté ahí donde usted dice. Y la gente se impacientó y dijeron, bueno, entonces, díganos dónde está Dios. Dios está donde lo dejen entrar. No. La Cuaresma es para que dejemos entrar a Dios en nuestra vida. Porque a veces como que no le damos chance. A veces no lo dejamos que entre. A veces creemos incluso que tenemos las puertas abiertas de par en par para que Él entre en nuestra vida, en nuestras cosas, en sus asuntos. Y nosotros creemos que tenemos la puerta abierta para que Él entre, pero en realidad muchas veces estamos tan cerrados dentro de nosotros mismos que Dios no puede entrar. No le damos chance. No le damos chance de que entre en nuestra vida, de que entre en nosotros. Por eso el teólogo decía, ¿dónde está Dios? Pues está donde lo dejen entrar, ¿no? Hoy por hoy vivimos en un mundo cada vez más caótico. Yo observo el mundo en el que vivimos y estamos viviendo en un mundo totalmente, casi estamos viviendo en un manicomio, ¿no? Casi estamos viviendo en una olla de presión. Yo siento el mundo de hoy como una olla de presión a punto de tronar. Tantas cosas que andan mal. Son tantas las cosas, ya hasta tiene uno miedo de ver el noticiero, de ver las noticias en las redes o en la televisión, porque puras malas noticias, ¿no? Vivimos en un mundo lleno de caos y cada vez más, cada vez es peor. ¿Y todo por qué? Porque no dejamos entrar a Dios. Nos hemos cerrado a Dios, no lo dejamos entrar. Y en un mundo que no deja entrar a Dios, estamos viviendo terribles consecuencias. Incluso no solamente entre nosotros como personas, como seres humanos, sino incluso hasta la naturaleza,
la naturaleza se está desconchinflando por completo por el cambio, eso que le llaman el cambio climático, ¿no? El domingo les mencionaba yo que me daba un chorro de tristeza, ¿no? Ver en las noticias a los osos entrando en las ciudades con todo el peligro que eso implica para los osos, ¿no? Entrando a las ciudades a buscar un poco de agua para beber o incluso para meterse en el agua. ¿Por qué? Porque donde ellos están no hay absolutamente nada de agua, ¿no? Y se nos viene una crisis mundial del agua. Dios nos libre. Fíjense cómo hasta la naturaleza está en crisis, hasta el mundo creado por Dios está en crisis, está a punto de reventar, está a punto de tronar. ¿Y todo por qué? Porque no lo dejamos entrar. Por eso, cuánta razón tenía ese teólogo que les preguntó a la gente: ¿dónde está Dios? Está aquí, está allá, está en el otro, está en aquello. No, dijo el teólogo, Dios está donde lo dejen entrar. Y en este tiempo de la Cuaresma, nosotros tenemos que preguntarnos si dejamos entrar a Dios en nuestra vida. Esa es la pregunta que tenemos que hacernos. ¿Realmente dejamos a Dios entrar en nuestras vidas o estamos bien encapsulados, ¿no? Estamos bien cerrados, estamos bien, ¿cómo se llama esa cosa que le ponen al techo para que no entre las goteras? ¿Cómo se llama? ¿O estamos impermeabilizados a Dios? Y tal vez por eso a veces nuestra vida es un poco triste, nuestra vida es un poco vacía, nuestra vida es un poco hueca. Huimos de Dios como el hijo pródigo que en cuanto pidió su herencia y se le entregaron su parte de herencia, rápidamente huyó del Padre, se fue del Padre, se alejó del Padre, fue a buscar otras cosas que él creía que eran mejor que su Padre. Él se fue a la dolce vita, como dicen los italianos, ¿no? A vivir la dolce vita, a repartir dinero o a tirar dinero como loco, como desesperado, atiborrándose de todo, de vino, de mujeres, de etcétera, etcétera, etcétera. Y un día se dio cuenta de que estaba completamente seco, que estaba completamente vacío, de que estaba completamente desconchinflado en todos los sentidos. Y es cuando dice: me levantaré y volveré a mi Padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. No me recibas como tu hijo. Recíbeme como uno de tus trabajadores, ¿no? Y el Padre lo recibió con un abrazo, lo recibió con besos, lo recibió con una túnica nueva. Pónganle sandalias en los pies, pónganle un anillo en el dedo, vayan y traigan el becerro cebado, el becerro gordo, y mátenlo, y vamos a comer, vamos a hacer fiesta, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y lo hemos encontrado. Y cuando nosotros huimos de Dios, así terminamos, perdidos y muertos. Muertos en vida. Yo creo que no hay peor muerte que la que vivimos en vida, ¿no? A veces cuando sabemos de una persona que conocemos o que conocimos y que ya falleció, ya murió, es muy común que digamos: pobrecito, pobrecita. No, pobrecitos nosotros, que vivimos pero que estamos como muertos, ¿no? Pobrecitos nosotros, ¿no? Que vivimos una vida
como muertos por dentro, ¿no? Porque huimos de Dios como el hijo pródigo, porque nos alejamos de Dios como el hijo pródigo, porque buscamos nuestra plenitud y nuestro ser en tantas y en tantas tonterías, que un día nos damos cuenta que nada de lo que yo creía era como yo lo creía. Como decía una canción, se me viene a la mente, pero no me puedo acordar de esa canción que decía, los caminos de la vida, se llama esa canción. Los caminos de la vida no son lo que yo creía, no son lo que yo pensaba, no son lo que yo quién sabe qué. Muchas veces nos damos cuenta que los caminos de la vida no son lo que nosotros creíamos, lo que nosotros pensábamos, ¿no? Y un día nos sentimos vacíos, nos sentimos huecos, como muertos por dentro. Pues ¿qué me faltará? No me faltarán unos 3 millones de pesos. No me faltará una mujer 90, 60, 90. No me faltará una mansión, no me faltará, como dicen los españoles, un chalet. No me faltará un departamento, no me faltará una camioneta Cheyenne. Y la Cheyenne, apá. No me faltará una Cheyenne, no me faltará esto, no me faltará lo otro, no me faltará aquello, porque yo necesito eso para sentirme feliz. Y la respuesta es, no, querido amigo, nada de eso te falta. Lo único que te falta es Dios. Porque si no encuentras a Dios, si no le abres las puertas a Dios, aunque tengas Cheyenne, aunque tengas millones, aunque tengas 90, mujer 90, 60, 90, ojo azul, pelo rubio, ¿no? O la mujer, un fulano así de esos 1,90 de estatura, pelo en pecho, cinturón piteado, ¿no? Aunque tengas todo eso, si no tienes a Dios, no tienes absolutamente nada. Cuentan, ya voy a terminar mi charla, no se me desesperen, ya estoy a punto de terminar. Cuentan que en una ocasión, cuando el Papa Juan Pablo II, que ahora es San Juan Pablo II, ¿no? Vamos a poner la siguiente imagen, me parece. San Juan Pablo II en una ocasión pasaba por entre la gente, así como lo ven ahí en la fotografía, saludando a la gente en las audiencias que había allí en el Vaticano. Iban cientos de gentes, miles de gentes, y todos querían tocar al Papa. Todos querían que el Papa le lanzara por lo menos una mirada, una sonrisa o un gesto con la mano, ¿no? Y había mucha gente alrededor del Papa que iba pasando por entre la gente, saludando, etcétera, ¿no? Y una mujer que iba acompañada por su esposo le dijo al pontífice, le gritó porque iba a cierta distancia, había mucha gente y hablando todos, y el Papa iba a cierta distancia caminando, saludando a todos, ¿no? Y la mujer le gritó lo más fuerte que pudo, su santidad, le dijo la mujer, dígale a mi esposo, ahí estaba con su esposo ahí, dígale a mi esposo, dígale algo a mi esposo, dijo la mujer, él vive alejado de Dios y toma mucho y yo siempre lo veo triste. Y el Papa siguió caminando, él siguió caminando, no dijo nada, aparentemente como que ni la escuchó, ¿no? Él siguió caminando, pero de pronto se detuvo el Papa Juan Pablo, se regresó a donde escuchó el grito aquel, ¿no? Se regresó a donde estaba la mujer con su esposo y se le quedó viendo al esposo, el Papa Juan Pablo, a quien le dirigió una mirada, esa mirada tan especial que tenía San Juan Pablo II, ¿no? Y simplemente le dijo el Papa
con una sonrisa a aquel hombre: qué mal se está lejos de Dios. Qué mal se vive lejos de Dios. Le dio un saludo con su mano y la sonrisa, y aquel hombre se quedó tan impresionado, y el Papa siguió su camino. Y aquel hombre se quedó tan impresionado con la figura del Papa, con su mirada, con su sonrisa y con sus palabras: qué mal se vive lejos de Dios. Y ese mismo día, ese hombre buscó un confesor, buscó un confesionario, se confesó con el sacerdote, se arrepintió de sus pecados y su vida por completo se transformó. Dejó el alcohol y su vida por completo se transformó. Queridos hermanos, qué mal se vive lejos de Dios. Yo no entiendo cómo hay tanta gente que vive lejos de Dios. Porque qué mal se vive lejos de Él. Y muchos tratan de huir, muchos tratan de alejarse de Él. Pero vuelvo a repetir la pregunta: ¿y cómo huir de nosotros mismos? Porque dentro de nosotros se encuentra ese Dios. Y si queremos huir de Él, es como querer huir de nosotros mismos. Por eso hoy quise empezar esta charla con esa canción de Martín Valverde: nadie te ama como yo. Y nosotros lo sabemos, pero nomás lo sabemos, nos falta sentirlo. Una cosa es saber y otra cosa es sentir. Tenemos que pedirle a Dios que nos dé su gracia para que realmente experimentemos ese gran amor que Él tiene por nosotros. Yo propongo que terminemos esta charla, este ejercicio cuaresmal, cantando una vez más esta canción que nos habla del gran amor que Dios siente por nosotros, y que a pesar de ese gran amor, nosotros, como el hijo pródigo, muchas veces queremos huir de Él. Los invito a cantar juntos esta canción y así terminamos nuestra charla de este martes.